y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el vídeo que os prometí de la Echeverría Lilianca, de la que vamos a hacernos la fotografía y luego la vamos a pintar en el lienzo reciclado que os expliqué el último día. Y os quería enseñar la fotografía que hice yo, que es la que me voy a basar para el cuadro. Y esta es la fotografía que voy a hacer. Siempre que hagáis un cuadro y tengáis una fotografía, no queráis copiarla exactamente. Lo bonito de la pintura es que se vea que está hecho por ti y que es pintura. En el vídeo os voy a explicar un poquito el paso a paso de cómo lo hago, pero básicamente pinto todo el cuadro con una primera capa semi terminada, que para nada está terminada, y luego ya le vamos añadiendo los últimos detalles. Así que no me enrollo más porque os lo explico en el vídeo y empezamos. Bien, pues empecemos. Estos son los colores que voy a utilizar. Y bien, lo primero que hice fue hacer el pequeño boceto en el lienzo. Os lo muestro aquí, yo lo he hecho a lapicero, lo podéis hacer a carboncillo, luego repasarlo con un poco de aguarrás y listo. Lo que pasa es que para mí es mucho más cómodo hacerlo a lápiz. Y bien, lo primero que hago es empezar con la primera capa del fondo. Al principio la hice un poquito más agua marina, aunque luego la voy a cambiar y la voy a poner un poquito más cian, pero bueno, es la primera capa, así que sin problema. Empiezo manchando las hojas, voy a ir hoja por hoja, pero como ya os he mencionado antes, yo hago una pintura semidirecta, o sea que la primera capa intento que esté un poquito más terminada para que luego sea muchísimo más fácil. Lo podéis hacer de mil maneras, podéis coger, manchar toda la planta de una con solo un color y luego ir añadiendo. Aquí a cada cual se maneja de la misma manera. Lo que hago es ir colocando color y luego con un pincel seco difumino un poquito para quitar ese resto de rastro de pincel que nos pueda quedar. Los colores que estoy utilizando son los que os he enseñado antes, que luego mezclándolo entre ellos vamos a conseguir un poquito más de estos colores, pues violetas, azules, verdes, esta gama de colores. Como podéis ver aquí, ahora se ven todas las marcas, vamos a pasar un pincel para difuminar y listo. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la foto de referencia simplemente es eso, una foto de referencia. Luego nosotros dejemos volar nuestra imaginación y que la pintura se vea pintura. Yo creo que es mucho más bonito que intentar simplemente copiar una foto. Esta zona que veis aquí es una zonita de que se ve del tiesto, que bueno, no tiene mayor misterio. Recordar que esto es una primera capa, aunque parezca muy elaborado, simplemente es la primera capa que le vamos a dar a nuestro cuadro. Esto va a hacer que luego sea muchísimo más fácil retocar. Y bien, como veis, lo que hago es ir añadiendo los colores
como por zonas para que luego sea más fácil entremezclarlos, hacer un pequeño degradado y que no queden tan mezclados entre sí, que se vean más los colores. Aunque como os digo, luego al añadir la siguiente capa los colores cobran muchísima más riqueza e intensidad porque no se mezclan. Bien, como veis esta zona de la suculenta es un poquito más grisácea, aunque los colores de abajo al final se me fueron demasiado al azul y luego los vamos a corregir. Yo lista quise cambiar de plano para ver que veáis mejor y esas cosas, y resulta que no, que soy diestra y veis muchísimo peor, así que para la próxima lo tendré en cuenta y no pasará esto de que solo veis mi mano y ya está. Como veis, lo que me gusta hacer a mí es empezar de fuera hacia adentro, no sé por qué, manías que tengo, y he ido pintando de las zonas de fuera como para adentro. Al final las zonas de dentro son como las que están encima, entonces al final es como una sensación de ir de lo más lejano a lo más cercano. Siempre lo hago porque creo que así es una manera de que no parezca una pegatina, que se vayan viendo esas profundidades que nos da la plantita. Entonces, pues lo que hago es coger, ir de fuera hacia adentro, poquito a poco, con calma. Como veis son días diferentes, al final yo no lo hago en un día porque es muy cansado y nunca tienes tantas horas como para hacerlo del tirón. Pero bueno. Lo que me gusta de estas plantas es que tienen muchísimos colores, muchísimos rinconcitos que te lo pasas pipa solo en una hoja. Porque añadir tanto color a mí es que me encanta. No os lo he mencionado antes, pero yo trabajo con el óleo, pero esto perfectamente se puede hacer con acrílico, sin ningún tipo de problema. El acrílico también está súper bien trabajarlo a modo de capa, aunque yo os recomiendo que utilicéis el medium que os enseñé en el vídeo anterior, porque al final el acrílico seca muy rápido y es una manera de poder trabajarlo más fácilmente y un poquito más cómodo. El cuadro no os lo he mencionado antes, pues se me ha pasado deciros que yo estoy utilizando como varios tipos de tamaño de pincel. Utilizo un pincel un poquito más grande para el tema de las hojas de fuera, fondo y todo. Y según voy entrando, pues voy cambiando de tamaño de pincel. Y lo que hago es simplemente rellenar y luego con un pincel muy finito coger y hacer todos los bordes de las hojas. Estas partes del interior intento dejarlas un pelín más acabadas porque así me quito de volver a detallar tan pequeñito luego. Pero las zonas grandes, como tienes que hacer muchísimos detalles, no sé, creo que el color queda más enriquecido si coges y lo haces por capas. Pero las zonas pequeñitas
Al final luego no son tan vistosas, se ven menos, entonces las puedes terminar de una, aunque siempre acabas añadiendo un poquito más de oscuridad o de luz, porque los óleos acaban mezclándose un poquito, pero sin más. Lo único que hay que hacer es darle un poquito de oscuridad y cambia totalmente. Bien, como podéis ver aquí está muchísimo más adelantado porque se me acabó la memoria de la tarjeta y no me di cuenta. Lo que hice básicamente fue repasar un poco el color de las hojas, como estoy haciendo en esta, añadir oscuros, sombras, pliegues, que es lo que nos va a permitir que quede muchísimo más bonito. Al añadir la primera capa, esta segunda capa es muchísimo más cómoda y más fácil. Lo que es esos rastros que podéis ver en las hojas, los he hecho con un pincel seco, añadiéndole un poquito de color. Este color está hecho con un verde y un marrón. Y esto es todas las heriditas y las cosas que tiene la hoja, que quedan preciosas y les da mucha más naturalidad y realismo. Y según es la hoja, pues le va añadiendo el color correspondiente. Aquí arriba pues es en claros. Lo mismo, el pincel seco, añades un poquito de pintura. Y luego si quieres con otro pincel que esté completamente limpio, repasas un poquito para fundir ese color con la hoja del fondo. Detalles. Y listo, ¿qué os parece? A mí la verdad que me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!